Dale me gusta a este vídeo y si todavía no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para estar al tanto de todas nuestras novedades. La COVID-19 llegó arrasando con la vida como la conocíamos. Era una cosa que yo creo que los sanitarios la estábamos viendo, no la queríamos ver, pero la estábamos viendo venir. Carencias de todo tipo dificultaron la gestión de la primera ola. La mascarilla la teníamos que guardar como oro en paño. El virus se convirtió en el centro de nuestras vidas y también en el protagonista de la atención sanitaria. Hemos estado un poquito dejados por el tema sanitario. Se está sobrecargando el sistema sanitario de enfermería. También la gestión personal y familiar era complicada. Yo vivo en un piso con somos 4 hermanos, mis padres, mi padre de alto riesgo. Tengo una niña pequeña y la mía la dejaba sola, con 9 años. Le dejaba un móvil y nos íbamos a trabajar. Y todo esto también está repercutiendo en nuestra salud mental. Bueno, es un momento en el que la salud mental se ve tambaleada. La salud mental no la tienen en valor. Conocemos de primera mano los testimonios de un grupo de profesionales que resultan imprescindibles en estos momentos. Creo que todos somos esenciales. Hoy, en Esenciales Sanitarios. Lo que veíamos en otros países parecía que nunca iba a llegar aquí. Pero después, cuando ya vimos los primeros casos en Italia, en Madrid, las primeras reuniones que teníamos siempre nos decían que esto no iba a ser como el ébola, ¿no? Que todavía no teníamos ningún fallecido en España, que estuviéramos tranquilos. Pero realmente en el fondo sabíamos que esto tarde o temprano no iba a llegar y que teníamos que tomar nuevas actuaciones. Ese momento, para nosotros los sanitarios, en cierta manera teníamos ya una comidilla de que podía llegar. Nosotros teníamos una información privilegiada, por decirlo de esa manera, en la cual sabíamos que una cosa que se estuvo toreando o se estuvo nombrando de una manera más suave de la que después llegó, empezamos a darnos cuenta de que iba a llegar. Era una cosa que yo creo que los sanitarios la estábamos viendo, no la queríamos ver, pero la estábamos viendo venir. Bueno, un poquito, algo nos olíamos, pero claro, fue como una sorpresa y no sabíamos nada. Yo no me acuerdo bien cuándo fue, si fue sé que cogió un fin de semana y no sabíamos si teníamos que ir a trabajar, si no. Yo también estaba pendiente de que estaban como que reclutando enfermeras para todo. A nosotros nos dicen que de un día para otro hay algo en la calle que te puede matar y ya está. Y tú tienes que estar atendiendo a la gente y la gente con la histeria colectiva, todo y bueno. No teníamos ni idea de lo que se nos estaba viniendo encima. Fue todo pues para nosotros un desconcierto, eso todo con mucho nerviosismo, no sabíamos a qué atenernos, no había protocolos, ni siquiera las autoridades sabían cómo actuar ante lo que se nos estaba viniendo, ¿no? Entonces, pues era un ambiente de crispación, de psicosis, porque no sabíamos bien, ¿no? Y todos los días una reunión, se cambiaban protocolos, se cambiaban. Entonces se vivió muy malamente. La primera oleada, mal. La primera etapa del confinamiento para mí fue un momento muy raro, muy extraño. La rutina en el centro de salud cambió por completo. Allí lo primero que hacíamos era reunirnos todos los médicos, nos íbamos a la sala de la matrona, la más grande que teníamos en el centro, y allí lo que hacíamos era revisar los protocolos que nos mandaba el Ministerio de Sanidad. Cada 3 o 4 días cambiaba, entonces nos teníamos que reunir todos los días para ver los nuevos cambios, si teníamos dudas con algunos pacientes, comentábamos cada caso, ¿no?, que nos pasaba en la consulta. Y bueno, a partir de ahí pues ya teníamos que ir tomando decisiones. A lo mejor las unidades de apoyo que teníamos
el oficio, planificación familiar, la unidad del dolor, todo eso se tenían que abandonar un poco sus funciones y ayudarnos con el manejo de pacientes, los seguimientos, porque no dábamos abasto. Todas las noches mi mujer y yo mirábamos los correos corporativos a ver si teníamos una última actualización, porque como esto ha sido un proceso dinámico, esto no ha sido, vea, tenemos el COVID, esto... No, es que ha sido todo dinámico, porque ha sido desde el conocimiento de los mecanismos de transmisión, desde el conocimiento de las medidas que tenemos que utilizar en nuestros puestos de trabajo, porque nosotros hemos pasado a trabajar con bolsas de basura, haciendo protecciones con los plásticos de la bolsa de basura, hasta cuando ya en un momento más avanzado sí hemos tenido la posibilidad de disponer de EPIs de verdad. Vamos, yo sigo teniendo en el coche un EPI, un mono de hecho de fumigar, porque no teníamos posibilidades, y una compañera a través de una ferretería nos hizo un pedido grande y en cierta manera para los momentos más críticos. Al principio de todo sí que tuvimos una carencia muy fuerte de materiales, ¿no? La mascarilla la teníamos que guardar como oro en paño, la desinfectábamos de un día para otro, la lavábamos, la metíamos en el autoclave, todo para que nos durara lo máximo posible. EPI apenas teníamos para el personal limitado y había días que no disponíamos de ellos. El servicio de limpieza, yo me acuerdo, nuestra limpiadora Fátima nos ayudaba a crearnos EPI. Le pedíamos bolsa de basura y nos ayudaba a crear unas mangas, unos patucos, una bata de plástico, todo con esparadrapo. Los gorritos también nos lo hacía ella porque no teníamos de nada. La COVID-19 ha eclipsado la atención a otras patologías, incluso en las más graves y en las personas más vulnerables. Todo el trabajo que tiene un sanitario se sigue manteniendo, no todo es COVID, siguen produciéndose muchísimas patologías día a día que de una manera u otra pues hay que seguir atendiendo. Tal vez se está centrando mucho en la patología COVID, se está abandonando muchas otras patologías y yo ahí veo también un peligro. Los chavales tienen muchas necesidades, ¿no? Tanto médicas como, y entonces eso sí no lo hemos vivido un poco. Eso sí ha sido un poco más como, a ver cómo te digo, hemos estado un poquito dejados por el tema sanitario, porque se ha concentrado todo en la pandemia, en la enfermedad que provoca esta pandemia, pero hay otras personas que tienen otras enfermedades y se han dejado un poco apartadas, ¿no? Y hay chavales que a lo mejor, como los que nosotros tenemos, que han seguido teniendo necesidades médicas, y eso sí lo hemos visto, que se nos ha complicado un poco todo. Lo que fácilmente se resuelve, cualquiera se pone malo y tenemos una forma de seguirlo que se soluciona sobre la marcha, pues se nos ha complicado mucho. Que hemos estado muy en contacto con el centro de salud que nos lleva, y por ese sentido hemos estado muy resguardados y han puesto confianza en nosotros y cómo lo hemos llevado y lo que teníamos que hacer y todo, pero sí te ves un poco desamparado, ¿no? En ese sentido. Por otras necesidades médicas que ellos siguen teniendo, a pesar de la pandemia. Y luego muchas consultas de especialistas que han dejado de hacerse, ¿no? Que nos llamaban diciendo que a lo mejor una persona que las seguía necesitando igual. En ese sentido es en el que se nos ha complicado mucho. Bueno, hay cosas que ya se están normalizando y se están llevando a la consulta físicamente, pero hay otras que siguen todavía telefónicamente. Llevando analíticas, dándonos resultados un poco como todos, lo que pasa que estamos hablando con personas con discapacidad y con enfermedades físicas también, patologías de base que les hace más propensos a que sean vistos por más especialistas, entonces claro, más complicado que cualquier persona. La COVID-19 ha propiciado las consultas médicas telemáticas, pero no siempre resultaban posibles. Por su parte, Enfermería ha seguido trabajando a nivel presencial y ha aumentado la atención en domicilios. Bueno, la consulta cambió por completo. Antes todos eran presenciales, lo de la consulta telefónica ni nos lo planteábamos. Teníamos una al mes o así de pacientes que no podían venir al centro y tenían nuestro número.
pero ahora, allí, en ese momento fue al 100%, todo telefónico. Los pacientes dejaron de venir por miedo, por recomendaciones también, que no se acumularan en la puerta, no tuvieran contacto entre ellos. Y bueno, fue muy raro. Ahora, por ejemplo, tenemos el 50%, 50 consultas telefónicas con 50% presencial. Estamos evitando un poco el contacto de los pacientes que se acumulan en la puerta. Aún así, es imposible porque siempre entre las urgencias que tenemos, los imprevistos y los que están citados, el retraso que llevamos en la consulta. En una consulta normal tiene entre 3 o 7 minutos. En 7 minutos no nos da tiempo a resolver lo que es la consulta. Entonces el retraso que llevamos siempre hace que se acumulen en la puerta. Ojalá lo que ha pasado sirva para nuevos cambios. Por ejemplo, lo de los 7 minutos, bueno, depende también un poco del centro de salud, ¿no? Algunas para la consulta administrativa son 3 minutos, también un tiempo muy poquito para resolver y para hablar con el paciente y explicar lo que vamos a hacer. Los 7 minutos se nos quedan muy cortitos, ya estamos planteando que sean a 10. Es que por teléfono no tenemos al paciente por delante, es muy difícil diagnosticar, explicarle la nueva pauta, que él nos explique. Es muy difícil siempre al paciente. Entonces el hecho de precisamente los compañeros que no están pasando la consulta de forma presencial, pues se está sobrecargando al sistema sanitario de enfermería por aquello de pedir más analítica con objeto de tener por lo menos una visión lo más aproximada posible al paciente, ¿no? Nuestra atención telefónica es que no es posible. Enfermería es una profesión de tú a tú y de cercanía, con lo cual creo que ahí sí que lo han hecho bien, nos han liberado telefónicamente para lo que realmente pues, se necesitaba, pero lo que era analítica no han disminuido. Al contrario, creo que han aumentado más todo lo que son las pruebas de recogida de muestras, porque creo que el médico, mis compañeros, necesitan como más datos, porque es verdad, no están ahora mismo, tienen que basar en pruebas y en datos para saber cómo está la población, con lo cual nosotros ese trabajo al principio sí es verdad que se disminuyó, pero luego tenemos, las heridas seguían, las úlceras siguen. Si una persona necesita de una cura, una valoración de una quemadura o simplemente tiene un cólico nefrítico, que todas estas patologías siguen existiendo junto con el COVID, ya no nos ponemos en los ictus, ni en los infartos agudos, ni en los politraumas por los accidentes, nos ponemos en patología banal, es decir, una migraña fuerte o un cólico nefrítico. Son situaciones en las que la enfermería o está o no está, porque no puede telefónicamente, puede hacer una valoración, puede hacer un tratamiento inicial, pero tú sabes que de todas hay patologías que tienes que estar al lado. Y entre ellos pues muchas cosas, también los pacientes terminales, por ejemplo, es una cosa muy dura, ¿no? en esta época. Y en fin, la enfermería ha seguido teniendo, hemos cambiado, sí, es verdad que hemos cambiado una gran cantidad, cuantitativamente hablando, de trabajo en el centro de salud, pero sí nos hemos movilizado mucho a los domicilios por el riesgo de desplazamiento de esas personas frágiles. Yo cogía mi coche y claro, yo me podía mover por Alcalá siempre, solamente por Alcalá. Y vamos, y no te entretengas porque dan las 2, las 3 y estamos todavía en la calle, como quien dice. La COVID-19 también generó nuevas rutinas de limpieza y desinfección, pero ni siquiera el uso de estos productos eliminaba el miedo o la posibilidad de contagio. Yo vivo en un piso con somos 4 hermanos, mis padres, mi padre de alto riesgo. Al principio sí que es verdad que no era consciente yo llegaba y me sentaba en el sofá, mi madre profesora y no trabajaba, o sea que también estaba allí, mis hermanos chicos allí, y ya hasta que conforme pasaban los días, Marta, tú no deberías de estar sentada en el sofá, ya llegaba, me desnudaba en la entrada y me iba corriendo con los zapatos, móvil, todo en la cocina, en la entrada, para intentar desinfectarlo dentro de lo que cabe y para la ducha corriendo. Y ya después, pues sí. Pero vamos, que aún así ya, conforme pasaron los días, el miedo, un poquito, el pellizco aquí se tenía.
fabricamos una especie de sala de desinfección donde tanto mi mujer como yo entrábamos, pero no yo, sino la compra que hacíamos y todo lo hacíamos, limpieza, porque nosotros, sin saber si estábamos día a día con el COVID, pues el miedo que teníamos era de meterlo en casa. Entonces fue una especie de psicosis en todo el mundo. Ya no solamente fue por los famosos papel higiénico, sino la limpieza, extremar la precaución. Yo me desnudaba en la puerta. En la puerta yo tenemos el rincón COVID. Tenemos un rincón COVID. Estaba antes muy bonito y ahora lo que tenía era como 2 canastas ahí, donde con una bolsa, donde yo me desnudaba y me iba directamente para el cuarto de baño y ya está, los zapatos se quedaban fuera y la ropa ahí, luego con una bolsa a lavarlo con agua caliente. Entonces, era una psicosis. Era todo un ritual. Llegabas de casa y lo dejabas todo en la puerta, directamente a la ducha. No, lo primero, el primer proceso de desinfección. Yo vivo en mi casa, yo estoy casada, tengo 2 niños pequeños. Tenía miedo, hombre, por ellos, son pequeñitos, mi marido. Entonces era, pues, aparte del proceso de desinfección, que tú llegas a casa, desinfectas todo, ¿no? Meterte en la ducha, que te ven tus niños, venirte para ti, mamá, darte un abrazo, no puedes los ni tocar. Tengo una niña pequeña y la mía la dejaba sola, con 9 años, le dejaba un móvil y nos íbamos a trabajar. Mi marido intentaba con sus horarios intentar dejarla lo mínimo tiempo posible, pero yo no podía mandarla a mi madre de riesgo, mi suegro de riesgo, no tenía con quién. Y luego por mi profesión yo notaba también que muchas veces la gente te rehuía un poco, ¿no? O sea, yo dejar a mi hija en casa de alguien que podría haber llamado a alguien para pedirle el favor, pero trabajando en lo que trabajábamos, a veces sentía como un poquito de rechazo en el sentido de oye, que me estás dejando a tu hija, pero que si tú en el trabajo, que estás comprando todas las papeletas, te lo llevas a casa, ahora me dejas a tu hija y puede ser un problema. Y con 9 años la dejaba con un móvil en casa y yo tengo familia cerca al lado, o sea que lo tenía todo más o menos controlado, pero la tenía que dejar ya sola. Yo me contagié a principios de marzo. En ese momento el protocolo lo que estipulaba era que la PCR te la tenían que repetir a los 14 días. A los 14 días me la volvieron a hacer y volví a dar positivo. Nos contagiamos varias personas del centro de salud y del hospital. Ahí es cuando empezaron ya los primeros casos en Extremadura. Y bueno, estuve unos 26, 27 días en casa. Ahí la sensación no era tanto de miedo, era más de impotencia, de saber que tus compañeros estaban al límite y que tú no podías hacer nada, ¿no? En ese momento yo estaba viviendo sola. Entonces, gracias a la videollamada, a tu familia que siempre está ahí detrás, ¿no? Pues lo llevaba un poquito mejor. Pero ya al cabo de tantos días te aburría de la tele, del móvil, de leer, de cocinar, ya no sabías qué hacer. Entonces, bueno, al menos tenía una terraza. A la hora a las 8 me gustaba salir porque por lo menos veía gente en los balcones, saludaba a la gente de enfrente. Y bueno, teníamos compañeros que nos hacían la compra, porque tantos días eso. Entonces había 2 o 3 encargados de comprarnos, ¿no? Mi compañero David, por ejemplo, nos compraba, o Ana, y nos lo traían al ascensor y en el ascensor lo recogíamos, para no salir y tocar lo mínimo posible. Ni siquiera nos han educado a los profesionales de la salud para enfrentarnos a algo así. Esto en la carrera no se estudia. Entonces esto ha sido todo un proceso como de aprendizaje nuevo, tanto en lo profesional como en lo personal. Se ha notificado un incremento del 168,6% de los cuadros por ansiedad desde el inicio de la pandemia. El problema es que tú a lo mejor te has llevado toda tu vida, digamos, salvando los muebles, intentando estar bien, pero cuando te meten entre 4 paredes, gente que a lo mejor estaba sola y que ha estado sola, o donde hay problemas de pareja y te metes con tu pareja todos los días, las 24 horas y sin trabajo, con una incertidumbre y que no sabes lo que va a pasar, pues ha sido una bomba de relojería. Bueno, es un momento en el que la salud mental se ve tambaleada. Se ve tambaleada no solo en las personas que ya padecían trastornos mentales previamente, que pueden ser momentos, este es un momento estresor para que se reagudicen síntomas, para que haya recaída, sino también que como tal estresor y tan importante y tan novedoso, que lo raro de esto es que era tan nuevo, tan impredecible, que nadie tenía la sensación de control.
Y el no tener una sensación de control, al fin y al cabo, es un caldo de cultivo para problemas de ansiedad, problemas de depresión, insomnio. Muchísima gente nos viene con ansiedad. En ese momento no era tanto porque estamos todos confinados, estamos todos nerviosos, con tensión, pero ahora se está viendo cuando nos estamos ya haciendo nuestra vida normal que nos sigue afectando. Mucha gente que viene con insomnio. Yo, por ejemplo, no he consumido nunca una pastilla para dormir, ni para el estrés, ni para la ansiedad, y yo ha habido épocas durante el estado de alarma en el que tenía que tomarme cosas para poder dormir tranquila, para poder dormir, porque vienes dándole vuelta a todo y mañana que te vas a encontrar. Y incluso nosotras mismas lo hemos notado en nuestras casas. Ha sido brutal. En mi trabajo puedo decirte que en una guardia el 90% de la gente que venía con supuestamente otra patología, lo que subyacía detrás era una patología ansioso-depresivo brutal. Podía dolerte la espalda, podías tener dificultad respiratoria, podías tener taquicardia y el corazón por la boca, pero la patología mental, llamando patología mental a las crisis de ansiedad, dentro del abanico más grande que hay, ¿no? Eso ha sido brutal, eso ha sido una incidencia tremenda. Siempre hay que seguir trabajando la salud mental, con o sin pandemia, siempre. La salud mental a día de hoy es una parte de la vida muy olvidada. Te lo puedo decir tanto como profesional, en el que faltan profesionales de la salud mental en la sanidad pública, en atención primaria, y es imprescindible. La salud mental, al fin y al cabo, es una cuerda en la que vamos andando y es muy fácil de desestabilizar. Y una vez que desestabilizas eso, tienes profesionales, ¿no? Hay psiquiatras, hay psicólogos, pero eso acarrea otra serie de problemas. Además, ya uno no se cuida tanto, aparecen problemas físicos, problemas sociales, problemas económicos. Entonces, salud mental con o sin pandemia, siempre. La ciudadanía española estuvo saliendo a diario a sus azoteas, balcones y ventanas a las 8 para aplaudir al personal sanitario y otros sectores esenciales de manera ininterrumpida durante más de 2 meses. No sé si hasta tal punto de terapéutico, pero sí es cierto que es una parte en la que la población se ha aferrado, desde mi punto de vista, para mantenerse, entre comillas, más cuerdos, entre comillas, más conectados con el aquí y el ahora, con lo que están haciendo. ¿Por qué te digo esto? Porque el que a las 8 todos los días salgo a aplaudir, o podría ser aplaudir, podría ser otra cosa, y conecto con el resto, como tú dices, conecto con el vecino, conecto, pero sobre todo conecto con que formo parte de esto que está pasando. Todas esas horas previas, desde que me he levantado hasta las 8 de la tarde, que he estado en mi casa, hemos visto que hemos hecho pan, hemos hecho bizcocho, pero cuando a las 8 yo conecto y formo parte, participo en esto que está pasando, es una forma de adquirir el control que esto me ha quitado. Ese mínimo momento de control, desde mi punto de vista, es un estabilizador, por lo menos me mantiene. Mañana voy a aplaudir otra vez. Es como, mira, tengo un motivo para aguantar hasta las 8. Ya a partir de las 8 pues ceno y ya hago lo que sea, ¿no? Pero creo que sí. A las 8 de la tarde, aplausos. Pues yo esos aplausos la verdad es que los he recibido muy empáticamente. El momento ese de las 8 era emocionante. Se veía un pueblo unido, todos que íbamos a luchar contra lo mismo, ¿no? Todos animando, no solo a los médicos, a los policías que pasaban por abajo, todo el mundo les aplaudía, a los bomberos, a los de la limpieza. Es que todos éramos esenciales en ese momento. Todo el que pudiera ayudar era esencial. Sinceramente, al principio, los primeros días, me emocionaban bastante. Además, yo me acuerdo que de vez en cuando trabajaba por la tarde, salía de mi casa, que iba andando a Sual, y era justo las 8, que es justo cuando empezaba a aplaudir la gente. Yo me acuerdo de mis padres aplaudiendo por el balcón, de broma, pero mira, oye, esa conciencia social de todo el mundo,
ahí súper bien. Además yo la primera salía también, aplaudí, vale. Pero ya después, conforme fueron pasando los días y los meses, o sea, meses tampoco, pero aplaudía a la gente. Pero es que después te veía a la gente saltándose las normas y yo decía, bueno, me parece una hipocresía brutal. Yo siempre lo he dicho, ni antes éramos tan buenos, ni ahora somos tan malos, ni antes éramos tan malos, ni ahora somos tan buenos. Bueno, lo que comenzó como un homenaje, un reconocimiento, en mi calle, nos juntábamos en la calle, sirvió para que los vecinos nos conociéramos un poco más, porque realmente teníamos el trato formal de hola, Dios, cuánta calor, buenos días, ¿sabes? Y la verdad es que sirvió un poco para relacionarnos en la puerta de casa, ¿no? Y claro, todo después un poco, como todo lo que se transforma en rutina, acaban perdiendo el significado o cansándose. Yo creo que más bien perdiendo el significado, porque además coincidió con que la prolongación en el tiempo de esos aplausos coincidió con la mejora de la situación. La gente empezó ya a un poco a no ver, no necesario, digo, a pasar un poco del tema de los aplausos. Y los sanitarios sabíamos que después íbamos a tener un efecto rebote, ¿vale? Porque cuando realmente la situación de la pandemia durante el verano se mejoró, hubo una nueva normalidad y la gente volvió a los centros sanitarios y vio que se encontraba ante una situación de atención al usuario un poco nueva. Más de una vez te echaban en cara, pues yo te aplaudí. Cuando nos mencionaban como héroes, no era así, era simplemente nuestro trabajo. Y a veces eso de héroe nos exigía más de lo que podíamos dar. Nuestros recursos eran limitados, el tiempo era limitado, el cansancio estaba ahí. Y yo creo que eso ha hecho también que ahora, por ejemplo, esos aplausos de las 8, yo creo que se nos han venido encima. Ahora nos siguen pidiendo el 100%. Y es que ahora, por ejemplo, la imagen que estamos dando en el centro de salud, parece que no podemos, que no estamos trabajando, que trabajamos de puertas para adentro. Y eso no es así, es simplemente la demanda clínica ha aumentado demasiado, un 150% por lo menos. Y es que los médicos somos los que somos, muchos están aislados en casa, otros de baja, con reducciones de jornada, otros dan clases en la universidad y no nos mandan apoyo ni refuerzo. Estamos los mismos médicos con mucha más demanda clínica y no damos abasto. Es que hay una diferencia entre la primera ola y la segunda, ¿eh? Ya te lo digo, nosotros lo hemos vivido totalmente diferente, la primera y la segunda. La primera ola, yo cuando sentía esos aplausos, no me sentía tan identificada, la verdad. Porque en la primera ola, la verdad, quien ha tenido esa carga asistencial y la verdad dificultosa, porque también yo vengo de trabajar en urgencia y en UCI precisamente, entonces mantenía contacto con mis compañeras y allí eso era horrible, las despedidas que han tenido que hacer, el miedo, la saturación. Entonces yo decía, este aplauso yo no me lo merezco en cierta forma, ¿no? Porque la primaria estábamos un poco más a la retaguardia. En la primera oleada trabajaba tanto en el centro de salud como en el hospital. Y es verdad que en el centro de salud estaba todo como más relajado, los pacientes les daba miedo venir. Sin embargo, en urgencia hospitalaria, allí iban muchos por el acceso que tienen a la radiografía, a la analítica, a las pruebas complementarias en general. Y es verdad que aquello teníamos las camas de observación llenas, la sala de espera llena, las plantas llenas. Teníamos que quitar algunas plantas, por ejemplo, de los que acababan de operarse, y porque se reducían las operaciones. Las intervenciones quirúrgicas pasaron a un segundo plano, solo se operaba lo imprescindible. Entonces esas plantas las utilizaban un poco para observar a los pacientes, sobre todo los que habían sido infectados, y nuestros compañeros, por ejemplo, endocrinos o no sé, los internistas, todos nos ayudaban al seguimiento de los pacientes. Pero es verdad que todo cayó más en los hospitales en la primera oleada. Ahora en la segunda, la atención primaria, es que no damos abasto. La sanidad es un sector esencial, pero ¿se sienten valorados los profesionales que se dedican a ella? Nosotros los sanitarios somos un gremio que no
no seamos invisibles, pero realmente hasta que uno no pierde la salud no la valora. Y es verdad que podemos tener un primo médico, tener un amigo fisioterapeuta, un enfermero, un podólogo, pero realmente hasta que tú no pierdes la salud en los diferentes aspectos y acudes a ellos por un problema, realmente como que está ahí, ¿no? Es verdad que la sanidad es imprescindible, ¿no? Que tanto los enfermeros, los auxiliares, todos nuestros compañeros de la limpieza, pero hay otros sectores, por ejemplo la educación, que también es muy importante. Un país es rico cuando tiene buena sanidad o buena educación. Y yo creo que no se está mirando por todos estos sectores, que deberían cuidarse más, sobre todo al personal. Los recursos que tenemos y al personal, ya que somos poquitos, por lo menos mimarlo un poco, ¿no? Mira, la importancia no se le da en el momento que yo, por ejemplo, he sido voluntaria porque he querido, pero en el momento que se requiere, por ejemplo, a nivel de los organismos oficiales, que acudan, como pasó en Madrid, que acudan los psicólogos a IFEMA gratuitamente, a partir de ahí la salud mental no la tienen en valor. Porque yo puedo ir gratuitamente porque yo quiero, pero porque sea psicólogo o me dedique a la salud mental no significa que no den valor en mi trabajo. Los esenciales no somos, nadie somos esenciales, pero en algunos momentos sí. ¿Se puede sacar algo positivo de la pandemia? Se han visto las cosas buenas de cada uno, ¿no? Ha aflorado también y yo creo que nos ha hecho un poco menos egoístas. Yo creo que con esto del coronavirus el miedo que teníamos no era tanto por nosotros como por nuestros mayores, si nos afectara alguna vez a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros abuelos. Pues mira, yo creo que de positivo ha tenido el que veamos que no nos hace falta tantas cosas para poder disfrutar. Si esta pandemia consigue que hagamos un poco de piña a nivel mundial y que nos demos cuenta de que todos somos uno, pues habremos aprendido algo importante. Hemos aprendido a valorar más las cosas que tenemos. Hemos aprendido a valorar lo que se ha perdido. Desde mi punto de vista, esto tiene los días contados. Si hacemos las cosas bien, con esa responsabilidad individual. Y bueno, es que ahora mismo Consuelo, viendo las cosas como están, pero que miren adelante y que afortunadamente creo que esto tiene los días contados. Y para ti, en tu vida, en tu día a día, ¿quién es esencial? No sé, esta pregunta es muy difícil. Para mí, mi familia, mis hijos y mi familia, ¿no? Ante todo. Después, pues también mis amigos, mis compañeros, que para mí es como si fueran familia de toda la vida, para mí son esenciales en mi día a día. En mi vida personal, esencial es mi familia. Yo en principio es mi familia, lo que sí te digo que yo hay personas que considero también de mi familia. La familia yo creo que es lo primero. Hombre, pues la familia, ¿no? La familia va a la dura y las maduras. Creo que todos somos esenciales. Dale me gusta a este vídeo y si todavía no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para estar al tanto de todas nuestras novedades.